algo que parece antinatural, precisamente porque se trata de dos hermanos y una herencia que debería haberlos unido. Esta es la historia de dos hermanos que en medio de la disputa tenían el terreno de su madre que se les había dejado, pero en lugar de caminar juntos ante el dolor por la pérdida de quien más los amó, uno de ellos terminó perdiendo la vida luego de que se acusara y se señalara a dos de sus otros hermanos y un sobrino de ser los causantes de su muerte. Lo asesinaron, señores. Esta es la historia que nos trae precisamente nuestro compañero, que ha podido recoger además los testimonios. Edith Tevez, vamos a verlo. Así lo atacaban. Los golpes caían una y otra vez sobre su propio hermano. Era la ira desbordada, la furia convertida en violencia contra aquel hombre al que decían amar. Todo por la disputa de esta casa en el centro poblado de Manchay. Un terreno que su madre había comprado para sus 8 hijos y que tras se convirtió en el origen de un conflicto que terminó en tragedia. Ella es la señorita, ella es la asesina que mi hermano, señorita. Ella le metió una piedra en la cabeza, amigo. A mí me duele ver esas salvajadas que han hecho, no entiendo. Ya no se podía defender y le seguía pegando. Y el serenazgo no hacía nada. Aquella noche, después de una reunión, la discusión por la vivienda se salió de control. En la calle se desató la brutalidad. Golpearon salvajemente a Jimmy Saúl Salvador Jorge hasta dejarlo inconsciente. Días después, causa de la golpiza. No merece que yo le llame hermano. Ninguno de mi familia, señorita. Porque ellos están nosotros. Hoy su familia exige justicia. No encuentran consuelo ante una verdad que duele. No entienden qué pasó por la mente de sus propios hermanos, hasta de su sobrino, para descargar una agresión tan feroz que terminó arrebatándole la vida a un padre de familia. Feliz, bailaba y disfrutaba al lado de sus hermanos. Aquí está Jimmy Saúl Salvador Jorge, de 39 años. Así celebraba en una reunión familiar. Trabajaba como taxista, había comprado su carro y soñaba con construir su casa. Quería darle lo mejor a su familia. Era el sexto de 8 hermanos, natural de Huánuco. Dicen que todos se criaron unidos en amor. Pese a ser algunos medios hermanos, todos eran hijos de doña Misolina Amanda Jorge Espinosa, una mujer que los sacó adelante. Todos vivían en Ate. Con esfuerzo, ella compró un terreno de 250 metros cuadrados en el centro poblado de Manchay. Quería darle a sus 8 hijos un lugar donde vivir. De los 8 hermanos, al menos 6 siempre nos hemos mantenido unidos. Siempre en constante comunicación, porque mi mamá siempre nos incentivaba la unión entre hermanos, ¿no? Era un cumpleaños, algo, y siempre decía que tu hermano, que tu hermana, y esto, ¿no? Como toda madre. A pesar que eran medios hermanos iguales, sí, ustedes se querían como hermanos. Sí, al menos con mi hermano Saúl y con mi hermano yo. Que si, ellos no son mis medios hermanos, ellos son mis hermanos. Nosotros nos llevábamos bien hasta el anteaño pasado, ¿no? Que empezó el conflicto entre ellos dos y empezaron las divisiones. Aquí los vemos en reuniones familiares, momentos en los que la unión parecía inquebrantable. Allí está Saúl junto a sus hermanas y Giovanna, quien dicen era como una segunda madre para todos. Esta otra fotografía es de los 50 años de Ricardo Merino Jorge. Aquí se le ve abrazando a su hermano Saúl con Giovanna a su lado. Pero aquella unión familiar empezó a resquebrajarse poco a poco tras la muerte de doña Amanda, quien perdió la vida en un accidente en el 2016. Entonces se preguntaron quién tomaría posesión del terreno que ella había comprado para sus 8 hijos. Según algunos hermanos, hubo un acuerdo verbal. Varios renunciaron al predio, pero Giovanna Isabel Merino Jorge, de 51 años, y Saúl decidieron ocuparlo. Desde el 2017, ambos empezaron a vivir allí. Cada uno fue levantando su casa, construyendo poco a poco su propio espacio. Aquí en Manchay pasaron navidades en familia, como se observa en esta fotografía. Aparece Giovanna, su hijo Anthony y su hermano Saúl departiendo felices. Los registros son muchos: cumpleaños, reuniones, almuerzos, paseos familiares, pero pronto aparecieron los problemas por la vivienda. Después sabemos que sale el título a nombre de ella.
Y mi hermano Saúl le dice, bueno, ya que tienes el título, entonces dame la parte del acuerdo de la casa, ¿no? Sí, quería su parte porque él quería terminar de levantar, como le digo, estaba prefabricado. A lo que ella alega y le decía, sí, le daba largas. Sus familiares señalan que Giovanna inició por su cuenta el proceso de inscripción del terreno, logrando obtener el título a su nombre. Ella nos mostró un documento firmado supuestamente por 4 hermanos, incluyendo a Saúl, donde renunciaban a sus derechos sobre el predio, una declaración jurada que la reconoce como única titular a Giovanna, pero sus hermanos niegan tajantemente haber firmado ese documento. ¿Ese terreno a quién le pertenece? A mí. Acá está. ¿Usted es la propietaria? Por supuesto, acá está mi título. Yo le compro al Estado y este está subastado, está en hipoteca. Cuando mi mamá, yo con ellos. Hasta mira, ella la que tanto habla, mira, acá está su firma. Jimmy, Saúl, mi hermano, la ex, y Corina y Aquelina. Pueden decir que la firma es falsa, pero si un perito pasa esto, su huella de la señora. ¿No reconoce su firma? No, ella no reconoce nada. No. Yo recuerdo que el único documento que a ti te firmamos fue para hacer una sucesión intestada cuando mamá falleció. ¿Esto no te recuerda? No. Todo fue de palabras, Giovanna. Saúl, al enterarse, le pidió a su hermana que transfiera la mitad de la casa a su nombre. Insistía una y otra vez sin obtener respuesta positiva. En un extremo del terreno vivía Giovanna con su familia, en el otro Saúl junto a su esposa y su pequeña hija de 8 años. Desde hace 2 años esta vivienda de Manchay se encuentra en disputa tras la muerte de doña Amanda, quien compró este terreno para sus 8 hijos. Y justamente desde hace 2 años empezaron los pleitos y problemas entre ellos. Acá vivía una pesadilla desde el inicio de la denuncia, ¿no? Desde el año 2024. Agresiones, corte de luz, corte de agua, insultos psicológicos y físicamente. Hasta que el domingo 23 de noviembre, un vecino celebró su cumpleaños en su vivienda ubicada a unos metros de la casa en disputa. Allí estaba Giovanna y su hermano Ricardo, pero fue César, otro de los hermanos, quien salió para hablar con ella. La conversación subió de tono y en cuestión de segundos empezaron a discutir. Según relatan, Ricardo intervino y la situación se desbordó. Ricardo ha salido, ¿qué tienes? Pum, agredirme a mí. Le he empujado y él me ha tirado, a la hora que yo le he empujado, él me ha tirado un puñete, pero no me ha caído. Entonces, a la hora que me ha pateado, me caí al suelo. Me caí al suelo y a la hora que me caigo al suelo, me ha tirado una patada en el ojo. Luisa, esposa de Saúl, relata que ella, su pareja y César acudieron a la comisaría a denunciar el hecho. Cuando regresaron, aparentemente todo estaba calmado, pero la tensión volvió a estallar. En estas imágenes se ve a Saúl forcejeando con su hermano Ricardo, mientras su sobrino, el hijo de Giovanna, también interviene. Giovanna cae al piso, su hijo fuera de sí amenaza con a Saúl. Fue cuando la señora empezó a gritar diciendo, te voy a... Yo le veo a la señora corriendo y en la curvita al chico lo agarraron por atrás. Y la señora aprovechó y le tiró con algo acá y el chico empezó a sangrar y vio su sangre y empezó a su hermana a hacerle así y la señora se cayó. En eso, dos jóvenes le agarran al pata y lo empotran en esa pared blanca. La furia se encendió. Se ve a Saúl ingresando a su casa a la 1:15 de la madrugada. Su hermana Giovanna lo empuja y su sobrino Anthony Cerrón Merino se acerca, seguido por su hermano Ricardo. Entre los tres lo sacan a golpes. Incluso el joven le lanza un ladrillo por la espalda hasta expulsarlo a la calle. Tras aquella reunión familiar, los hermanos empezaron a discutir por la vivienda. Salieron a la calle y aquí empezaron a golpear salvajemente a Saúl hasta dejarlo inconsciente. En este otro video se ve que llegan 2 serenos, se paran en la puerta y justo sale Saúl golpeado. Se ve a Ricardo que lo empuja y este cae al suelo. Así empieza la brutal agresión contra su propio hermano. En las imágenes se ve a Ricardo, a Giovanna y a su hijo Anthony descargando golpes sin piedad. Lo patean con furia, con rencor, una y otra vez, incluso en la cabeza, mientras los serenos intentan intervenir sin éxito. Aun cuando Saúl está inconsciente, Ricardo Manuel Merino Jorge continúa golpeándolo, totalmente descontrolado. Agarran piedras y todo, le empiezan a golpear a mi esposo, donde le golpean la cabeza y mi esposo cae inconsciente acá. Aquí es donde lo patean. Aquí es donde él está
así de barriga hacia arriba y donde le empiezan a dar patadas, le dan piedradas, le dan todo en la cabeza y ahí el señor Ricardo Merino es donde veo que le pisa la cabeza. Todo esto es una impotencia de que yo no podía hacer nada porque ellos tenían piedras en la mano y nos amenazaban que si nos acercábamos nos tiraba en la cabeza. A pocos metros, la hija de Saúl, de apenas 8 años, veía todo destrozada, llorando junto a su madre. En un momento se ve a Anthony caminar hacia ellas y agrede a la esposa de Saúl. La golpea, la jala de los cabellos, pero una vecina logró auxiliarla. Tenía una piedra, así venía. Y caminaba normal y cuando yo estaba parada con mi hijita me pegaba más a la puerta, ¿no? Y ahí es donde él ¡pum!, hace una vuelta así y ahí ¡fla!, me da con una piedra en la cabeza, me revienta. Y yo estaba, señorita, porque lo que querían es igual como lo hicieron con mi esposo. Saúl fue conducido hasta el hospital. La brutal golpiza en la cabeza le generó coágulos en el cerebro y una parálisis en la mitad del cuerpo. Luchó por su vida durante 3 días, pero no resistió. Pero lo que yo veo en esas imágenes es un odio desmedido, como si no fuéramos familia. Daría mi vida por lanzarme encima y que no le sigan pegando. Los enfrentamientos entre ellos no cesaban. Incluso cuando trasladaban los restos de Saúl a Manchay, apareció también Giovanna y estalló otra discusión. Queremos garantías en el velorio. Estaba en el suelo con su hermano mayor y su hijo. Ahí están los vecinos, señorita, tenemos video, tenemos todo. Usted ha sido acusada prácticamente por el hermano, ¿no?, y el papá del fallecido, de usted haber también ayudado, se puede decir, en la golpiza al señor. No. Una señora que usted le habría... Y como a él ya le empezamos a reclamar y esto, ahí es donde sale mi hermano Saúl. Y ahí ya se arma todo. De ahí ya no me acuerdo, cuando a mí me noquean ahí, yo no me acuerdo nada. Pero dígame. Por eso, yo he venido a dar mi descargo nada más, yo no he venido a pelear. Lo que yo quiero es justicia, señorita. Los 3 que están ahí, que dicen ser hermanos, familia, no son familia, señorita. Eso no hace una familia. Están denunciados por la comisaría, en la fiscalía. Hasta ahorita no hacen nada, señorita. Sus seres queridos exigen justicia. Han denunciado a Ricardo, a Giovanna y al hijo de ella. Pero indignados, dicen que pese a la gravedad del... ellos aún caminan libremente por las calles. La señora anda libre, como campante, como no tiene cara. Ha falsificado todo para quedarse con esa señorita. Se ha derivado a un delito de homicidio en grado de tentativa en su momento y después se consumó un homicidio calificado. ¿Por qué calificado? Porque hubo crueldad y ferocidad, que esto tiene una pena privativa de libertad de 35 años. La Fiscalía tiene que poner detenciones preliminares, porque ya no estamos en flagrancia, allanamientos, y tratarlo como homicidio calificado. También piden ayuda psicológica para la esposa y la hija de Saúl, quienes cargan con el trauma y la frustración al haber visto este terrible hecho. Una familia rota por el dolor, sentimientos que se desgarran al ver cómo lo que alguna vez fue amor entre hermanos se convirtió en odio por una ambición, por una casa. Y lo que hemos visto aquí, que debió ser un legado familiar de unión, que los unificara, que los hiciera crecer en conjunto, como era la visión de su madre, finalmente se terminó convirtiendo en la división de toda una familia, con la muerte de uno de ellos y además con los señalamientos. Una familia rota. ¿Eso es lo que vale la disputa de un terreno? Las acusaciones de un lado a otro y las imágenes tan terribles que hemos visto. Finalmente, serán las autoridades quienes determinen si estas personas van a continuar en libertad o finalmente terminan en prisión por el delito del cual son acusados.